Bien, en esta es nuestra primera práctica de Excel. Lo único que vamos a hacer es registrar datos, insertar etiquetas, textos, ir acomodándolos y darle formato. Y vamos a ir viendo algunas funciones. Entonces, bueno, voy a empezar. Aquí en la celda A1 voy a poner número. Vamos a registrar datos solamente de una aportación de material higiénico o de productos higiénicos. Vamos a poner aquí nombre del alumno. Como pueden ver, pues aquí no cabe el texto. Lo que vamos a hacer es colocar nuestro cursor aquí en esta parte y le vamos a dar doble clic y entonces se va a ampliar nuestra columna. Vamos a poner apellido paterno. Lo mismo, vamos a dar doble clic aquí para ampliar la columna y vamos a poner lo mismo, apellido materno. Ok, ahí está. Después de escribir la etiqueta hay que darle enter para que podamos nosotros ampliar la columna. Ahí está. Vamos a poner aquí grupo y vamos a poner aquí el material, ¿no? Ponemos rollos de papel, tampoco cabe. Otra cosa importante aquí es, en caso de que yo me equivoque, por ejemplo aquí voy a poner barras de jabón, vamos a poner que ya le di enter, me equivoqué. Para corregir las etiquetas en las celdas únicamente seleccionamos las celdas y presionamos la tecla F2 y entonces ya podemos nosotros corregir. Por ejemplo aquí me faltó la A y jabón. Lo mismo no cabe, vamos a darle doble clic y por último vamos a poner aquí gel antibacterial. Listo, tampoco cabe. Bueno, vamos a escribir aquí los datos. Digamos, por ejemplo, nombre del alumno, José Manuel González. Se puede escribir acentos incluso, ¿no? González es un texto común. Vamos a poner Hernández. Voy a escribir varios nombres aquí, entonces todo se hace así. Voy a poner aquí María del Carmen Rosas Gómez, por ejemplo, ¿no? Y así, voy a escribir varios nombres. Voy a detener el video un momentito y ya que estén los nombres, bueno, continuamos, ¿no? Bueno, pues aquí ya escribí varios nombres, los copié de otra hoja de cálculo. Después en la siguiente práctica vamos a ver cómo podemos copiar nombres de una hoja o datos de una hoja de cálculo a otra o incluso de internet. Bien, aquí voy a ponerle el grupo. Si se dan cuenta, aquí tengo solamente creo que son 18, 19, 18 nombres. Y bueno, cuando sean 100, 200, para evitar escribir la A en cada uno de ellos, ahorita pues no hay problema, ¿no? Porque pues son 18, 19 nombres, pero imagínense que fueran 100 nombres. Entonces lo que yo hago para evitar esa parte es ponerles a todos el grupo A en un solo proceso. Lo único que hago es voy a jalar de ese puntito hasta el final y entonces ya me va a colocar automáticamente todos los nombres. Si se dan cuenta, aquí el grupo está muy amplia la celda para el dato que vamos a ingresar. Entonces yo puedo darle doble clic y lo que hace es que me ajusta también la celda a ese dato, ¿no? Y ya está, ¿no? Igual si a lo mejor de aquí hacia abajo serían del B, pues hago lo mismo, selecciono todo, elijo que ya es el B y de aquí de este puntito
voy a jalar hacia abajo y me va a llenar. Bueno, aquí me pasé, suprimir, quito esa B y ya está, ¿no? Entonces de esa manera es como podemos nosotros rellenar el mismo dato en las celdas. Bien, otra función es que yo también, así como relleno datos, puedo rellenar valores numéricos o secuencias de números. Lo mismo, yo escribiría aquí 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el número que sea. En este caso son 19, 20, 18 alumnos. Pero imagínense que fueran 100 o 1000, entonces lo que hago también es rellenar. Aquí se utiliza la función que se llama rellenar series. Lo primero que hago es colocarme en el número 1 y seleccionar hasta los 18, 19, 100, 2000, 3000, hasta los números que haya. Y entonces voy a usar esta función que está aquí. Aquí en el menú inicio está aquí está esta barra de herramientas que se llama edición y voy a elegir esta función que dice series, ¿sí? Series de relleno. Le doy clic, aquí no le muevo nada porque ya está el incremento de 1 en 1 y le voy a dar a aceptar. Y de esa manera en automático se llenan también los números, no se puede enumerar una lista. Igual que hice en grupo, le voy a dar doble clic aquí en la columna A para que me optimice lo que es la celda, ¿no? El ancho de la celda. Bien. Y pues lo siguiente aquí será empezar a incluir pues ya los valores, ¿no? Dependiendo de cómo hayan aportado, ¿no? Aquí voy a poner 4, 5, etcétera. Voy a detener el video otra vez para rellenar estos datos, porque nada más es estar metiendo números. Entonces voy a detener el video y ahorita regreso. Bien, como pueden ver, pues ya casi termino de llenar aquí los datos. Ahí está, ya llené los datos. Otra función que vamos a ver es, si se dan cuenta, el valor o el dato que está en estas celdas es muy pequeño, ¿sí? Son solamente datos numéricos y a lo mejor pueden ser pues hasta de 2 dígitos, pero finalmente el ancho de la celda es muy grande para esos números. También lo podemos optimizar. Entonces vamos a darle un formato diferente al encabezado o a la etiqueta. Lo que voy a hacer es hacer que quepa en 2 renglones para que mi celda se optimice y quede más angosta por el dato que tienen, por el valor que tienen, que es muy pequeño. Si fuera a lo mejor nombres como estos, apellidos y eso, pues sí se requiere una celda amplia, pero en este caso son números. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a darle un clic derecho a mi texto, aquí a mi celda de mi texto, le voy a dar un clic derecho y me voy a ir a la opción formato de celdas. Ahí le doy clic y me va a mostrar un cuadro de diálogo en donde voy a utilizar una opción que se llama alineación, el menú alineación, y lo único que voy a hacer es que le voy a decir que me ajuste el texto y me combine celdas, nada más. Es lo único que voy a hacer y le voy a dar a aceptar. Hasta ahí no se ve ningún problema, ningún resultado. Yo lo que voy a hacer es que voy a ampliar, digamos, a más o menos 2 renglones mi columna y voy a reducir mi columna que tengo aquí, ¿sí? Entonces vean cómo ya se optimiza un poco mejor mi columna. Incluso puedo centrar, igual que en Word, puedo centrar mis números y listo. Lo mismo podría hacer en estas 2 columnas, en estos 2 encabezados. Sin embargo, para evitar y ser un poco más eficiente y hacerlo de manera más rápida, lo que hago es copiar el formato, que significa que lo mismo que hice aquí lo voy a copiar en estas 2 columnas, y eso se hace de la siguiente manera. Yo selecciono la celda donde realicé el proceso y voy a ir a esta opción que dice copiar el formato. Significa que lo mismo que yo hice en esa celda lo voy a hacer en las demás. Entonces voy a hacer copiar formato, selecciono estas 2 celdas, hasta ahí no veo ningún resultado. Sin embargo, si yo reduzco la columna, ahí ya se ve el resultado, ¿sí? Esto lo voy a hacer, no puedo hacerlo más pequeño. Entonces lo hago de esa manera y como pueden ver, pues ya nada más centro mis resultados y ya quedó, ¿sí? Más optimizadas mis columnas, porque nada más van a recibir datos, digamos, de 1 o de 2 dígitos.
Entonces de esa manera es como yo ya tengo esta parte. Siguiente función. Como pueden ver aquí, estos encabezados quedaron hacia abajo, quedaron alineados, digamos, abajo, y estas celdas están más anchas. Eso se puede corregir pues solamente para estética de la hoja de cálculo. Voy a seleccionar todo esto, y aquí en el mismo menú inicio hay una opción en la barra de herramientas que se llama alineación, y aquí voy a utilizar esta que dice que me alinee el texto en el medio. Le doy clic y bueno, ya se ve más estético. Ok. Bien, bueno, aquí me falta a lo mejor centrar este. Ya lo había centrado, ¿qué pasó? Bueno, por ahí está centrado. Y ahora ya tenemos nosotros, o ya sabemos cómo ingresar textos y datos y darles cierto formato, ¿no? Bien, lo que continúa o lo que sigue ahora es ingresar algunas fórmulas. Aquí Excel nos permite ingresar fórmulas que ya están diseñadas o prediseñadas, o las podemos construir. En este caso vamos a utilizar fórmulas que ya están prediseñadas, y lo que voy a hacer es hacer una sumatoria. Digamos, quiero ver cuál sería el total de las aportaciones, digamos, de este alumno, cuántos rollos de papel, cuántas barras de jabón, cuántos productos aportó, y entonces aquí voy a hacer una sumatoria. Entonces, para hacer una sumatoria, en este caso ya existe una función que me permite hacerlo de manera automática, y está en esta barra de herramientas. Si se dan cuenta, aquí está el símbolo de sumatoria. Lo único que hago es darle un clic y automáticamente me selecciona todos los números que están a la izquierda. Si yo le doy enter, automáticamente me hace la suma. Observen, aquí me sumo 4 más 3, 7 más 1, 8. Lo mismo tendría que hacer en estas 18 celdas que restan. Pero imagínense nuevamente que fueran 100 o 1000. No podría estar yo haciendo ese proceso en cada una de ellas, porque obviamente pues me va a tardar mucho tiempo. Entonces igual, si yo aquí ya tengo una fórmula, ¿sí?, que es una función que me da Excel. Si vemos aquí en esta parte, en la barra de fórmulas, aquí está. Es como si hubiera escrito esto. O sea, si yo hago lo mismo y escribo igual, suma, paréntesis, selecciono las celdas que quiero sumar, cierro paréntesis, es exactamente lo mismo. Solamente que como Excel ya tiene esa función, pues ya lo único que hago es poner nada más aquí el cursor y elegir esta función, darle clic y darle enter, y listo. Entonces ya no tengo que hacer el proceso en cada una de las celdas que están aquí, únicamente jalando de este puntito, como cuando rellenamos. Aquí lo que va a rellenar es la fórmula, y de acuerdo a los datos que están aquí va a sumar. Entonces yo nada más jalo, y observen como ya tengo los totales de las sumas de todos los productos que trajeron, ¿no? Le voy a dar un formato igual, doble clic, selecciono y centro, y ya tengo mis totales. Si yo quiero ver cuántos rollos de papel, de barras de jabón o gel, lo puedo hacer igualmente aquí en esta parte. Me coloco aquí y le digo que quiero sumar todos estos datos como están, y entonces utilizo la función sumatoria. Le doy clic y le doy enter. Eso es todo. Lo mismo que hice acá también lo puedo hacer de manera vertical. Entonces aquí lo único que hago, para no hacerlo en todas estas, simple y sencillamente jalo del puntito y me va a hacer automáticamente los totales. Bien, esto es muy útil, sobre todo que ya están automáticamente realizadas las sumatorias, porque en caso de que yo haya tenido algún error, o por ejemplo vamos a poner que aquí este alumno Naranjo, Romina Flores Naranjo, en lugar de 4 trajo 10, yo voy a corregir ese valor, le voy a escribir directamente 10, y observen, cuando le voy a dar enter, automáticamente cambia la sumatoria aquí y cambia la sumatoria acá. Entonces ese es el poder que tiene la hoja de Excel o cualquier hoja de cálculo, que me va a automatizar diferentes procesos. En este caso pues son las operaciones, ¿no? Igual vean, aquí hay 59 de total,
pero si yo modificara algún dato, digamos aquí le pongo 5, automáticamente me cambia a 62. Y me cambia de todos los totales. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí pues ya vimos algunas funciones como numerar automáticamente, formatear las celdas para que se haga más pequeña la columna, y también ya vimos cómo podemos nosotros ingresar funciones que ya nos da Excel automáticamente, como es la sumatoria. ¿Ok? Bien, vamos a ver otras dos funciones así de manera muy rápida. Si yo quiero poner un título aquí, ¿sí? Un texto aquí que diga totales, por ejemplo, pero quiero abarcar estas dos columnas, hay una función que se llama combinar y centrar, que es esta de aquí. Lo que yo hago es que puedo combinar, como dice ahí la función, combinar esas dos celdas y centrar. Le voy a dar combinar y centrar, y entonces centro cualquier texto. En este caso le voy a poner total también, y vean, me combina la celda, queda en las dos centrado, y de esa manera pues como puedo poner un texto. Arriba también le puedo poner un encabezado a mi hoja de cálculo o a mi formato que hice, y si se dan cuenta ya no tengo espacio arriba, ¿no? Pero igual que cuando vimos tablas en Word, aquí también se pueden insertar filas o columnas, ¿no? Filas de esta manera o columnas. Entonces voy a seleccionar desde aquí, le voy a dar un clic derecho, le doy un clic derecho y le pongo insertar, y me va a abrir una nueva celda. ¿Por qué? Porque voy a poner un título. Se sugiere que hasta que no sepa cuántas columnas voy a emplear en mi formato, ponga un encabezado, ¿sí? Entonces para poner el encabezado yo nomás selecciono todas las columnas que utilicé y ya le puedo poner un encabezado. ¿Qué hago? Utilizo esta función que se llama combinar y centrar, y entonces ya le pongo aquí un encabezado: registro de aportaciones de material higiénico. Listo, y ya está. Observen cómo me queda centrado y me queda exactamente abarcando las columnas. Bien, finalmente lo que voy a hacer nada más es, si yo imprimo esto en una hoja de papel, le di clic aquí donde dice archivo, imprimir, me la va a mostrar de esta forma, observen, ¿sí? Así, de esta forma. Incluso aquí no me muestra los totales, ¿sí? No me muestra los totales, tal vez los márgenes los puedo ajustar. Ya después veremos cómo podemos cerrar más columnas, pero bueno, y si se dan cuenta, pues es una hoja nada más así. Para darle una vista un poco mejor, lo que yo hago es que le voy a poner bordes a todo, selecciono. Incluso si observan aquí se ven estas rayitas punteadas que significan que ahí termina la hoja. Pero eso lo puedo corregir, a lo mejor como son dos cosas, ya sea que ponga mi hoja en horizontal, o bien que reduzca un poco más, no sé, algunas columnas, ¿no? En este caso, bueno, pues ya no puedo reducir más. Aquí lo que haría sería voltear la hoja, ponerla de tamaño horizontal, pero primero voy a ponerle bordes. Selecciono todos mis datos y lo único que hago es utilizar esta opción que también está en el menú inicio. Hasta ahorita todo lo hemos visto del menú inicio en el menú de herramientas de fuente, y aquí está el borde. Entonces aquí le voy a decir, tiene varias opciones para borde. Yo únicamente voy a usar esta que dice todos los bordes, y observen cómo ya me cuadriculó prácticamente toda mi hoja de cálculo. Incluso le puedo dar formato, digamos aquí al título le puedo poner negrita, y a lo mejor con este color de relleno puedo poner un fondo para que se vea pues que ese es el título, ¿no? Lo mismo aquí, a lo mejor a los totales puedo ponerles también una sombra, y de esa manera pues ya se ve un poco más pues más claro, ¿no? Puedo separar ya mis datos de manera más clara. Entonces pues ahí está. Incluso aquí a los encabezados también puedo colocarles el tipo de texto negrita, pues para que resalte, igual aquí en total, y pues eso sería todo, ¿no? A lo mejor a los totales también, y de esa manera ya quedó, ¿sí? Lo que les decía, ¿no? También podemos mover aquí donde dice disposición de la página, aquí en este menú disposición de la página, yo puedo ya sea modificar los márgenes, aquí los voy a poner estrechos, y observen cómo ya me cabe toda mi hoja de cálculo. Si yo la mando a imprimir, entonces ya me va a quedar en una sola hoja, ¿no?
Aquí lo que se puede hacer es pues centrar automáticamente esto, y eso se hace desde la disposición de las hojas, ¿no? Si me voy a márgenes personalizados, aquí le digo que me centre en la página, por ejemplo verticalmente, y ahí ya queda. Si le digo horizontalmente, si le digo verticalmente, me lo va a centrar de forma vertical, ¿no? En este caso no voy a usar ese, solamente voy a usar esta parte, y observen, si yo le doy a imprimir, pues ya se ve incluso centrado en la hoja, ¿no? Eso fue lo único que hice. Y lo último que me resta pues es guardar mi libro, que se llama en este caso libro 1, pero yo le voy a poner prácticas porque ahí vamos a estar haciendo todas las prácticas. Entonces le voy a poner archivo, guardar como, y lo voy a poner, digamos, en mis documentos. Voy a examinar, y en mis documentos voy a crear una carpeta. Aquí le doy clic, le digo nueva carpeta, y esta carpeta le voy a llamar prácticas Excel, ¿sí? Ya que está creada mi carpeta, le doy doble clic para entrar en ella, y ahora sí modifico el nombre del libro y le voy a poner igual prácticas, nada más, aceptar o guardar, y ya queda mi libro con el nombre de prácticas en esa carpeta. Otra cosa que se me barrió, bueno, no se me barrió, sino se me olvidó, es que como un libro, este libro que se llama prácticas, va a tener varias prácticas. Entonces yo lo que puedo hacer es cambiar el nombre de la hoja 1, en lugar de que sea hoja 1 le doy doble clic y le escribo aquí práctica 1. Vuelvo a guardar, ya nada más haciendo clic en el disquito porque ya está guardado, y nada más es aquí. Y con eso termina lo que es nuestra primera práctica, en el que vimos pues las funciones básicas, ¿no? Insertar etiquetas, darles formato, insertar datos y utilizar algunas funciones que ya tiene Excel automáticas, como en este caso que fue la sumatoria. Ok, entonces ahí concluye nuestra práctica 1. Espero que haya quedado claro, y pues lo único que les restaría a ustedes sería pues volver a hacerla, ¿no? Practicar haciendo este tipo de práctica, este tipo de trabajos. Ok, entonces ahí le dejamos y nos vemos en la práctica número 2.